Bueno, buenas tardes. Estamos acá de vuelta para entrevistar a Mariano Mayer, que es el jefe o el director de emprendedores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí. Si te parece, empecemos por vos. ¿Sí? Creo que tu historia es particular. No siempre estuviste en el sector público, venís del sector privado, tenías una carrera muy exitosa en el sector privado y te decidiste dar un salto a la gestión pública. Contanos un poco sobre tu background y por qué diste ese salto. Bueno, efectivamente vengo del sector privado, me recibí de abogado y empecé a trabajar inmediatamente con emprendedores, fines del 99, principio del 2000, tratando de dar una mano también en el desarrollo. Estaban todos mis amigos con startups. Yo ya era abogado, así que me había quedado medio afuera, pero traté de participar desde donde pude. Me conocí gente muy interesante, abogados también que estaban con ganas de hacer algo, así que armamos un departamento de entrepreneurship y empezamos a asesorar a emprendedores y a dar una mano fundamentalmente a las instituciones para desarrollar el ecosistema. Y después de 14 años estamos bastante consolidados, el ecosistema creció un montón. Ya era socio de un estudio, estaba con mi corner office en Puerto Madero mirando el río. Estaba muy bien, quizás un poco aburguesado, y ahí llegó una oferta de casualidad, para hacerme cargo del área de emprendedores de la ciudad. Estaba con la guardia baja, yo creo, por mezcla de culpa con un montón de otras cosas, así que terminé aceptando. No ayudó para nada que mi salvavidas era cuando le fuera a contar a mi mujer, estaba seguro que me iba a decir que no, porque estaba recién embarazada, mi tercera hija, y nos acabamos de mudar, así que pensé que con su prudencia me iba a decir, estás loco, pero me dijo inmediatamente, anda para adelante, es lo que te va a gustar, tenés que colaborar y qué sé yo, así que terminé aceptando. Pero no fue simplemente culpa, me pareció muy interesante lo que estaban haciendo. Ahí bueno, en ese momento te conocí a vos también, ¿no? Porque ahí me enteré un poco de este plan de innovación que estabas trabajando con la ciudad, poniendo el foco de Buenos Aires en el desarrollo basado en innovación como forma de desarrollo sustentable y como una propuesta concreta, de lograr que la ciudad pudiera, colaborar o empezar a dar pasos hacia el cambio de ser un país emergente a un país desarrollado, tanto por oportunidad como por necesidad de adaptarse y de surfear el tsunami, como te gusta decir a vos. Me pareció apasionante el desafío, sobre todo porque la ciudad ya venía haciendo cosas hace 5 o 6 años con emprendedores, pero la propuesta era alinear de alguna forma la estrategia del Estado con respecto a los emprendedores a este plan más macro de innovación, teniendo en cuenta que los emprendedores son los que suelen poner la innovación en acción. Y bueno, me gustó mucho el desafío, así que acepté y nos pusimos a trabajar, a armar equipo, a hablar con la gente que sabía más, a viajar. Me acuerdo que mi primer semana de trabajo no fue acá en Buenos Aires, sino que fue en Israel, a donde me mandaron inmediatamente. Bueno, vos tuviste que ver también otros más. Y eso ya fue un comienzo muy fuerte, porque mi primer semana, sin tarjetas ni nada, ni nombramiento, tener una inmersión de una semana en el ecosistema de Israel fue, bueno, me partió la cabeza. Contá un segundo porque, Mariano, digamos, ese salto creo que es importante. Vos venías trabajando hacía muchos años ya con emprendedores de base tecnológica y sin embargo vas a Israel y te parte la cabeza. ¿Qué es lo que viste? Lo que vi en Israel fue como un país que estaba en una situación mucho peor de la que estamos nosotros ahora, o sea, con una inflación del 400%, totalmente endeudado, sin recursos naturales, en un desierto, con unos conflictos bélicos enormes, con una buena política pública y una articulación pública-privada, logró dar vuelta el país en 15 años. Entonces, para los que inmediatamente, o sea, los que estamos acostumbrados a solucionar el mundo en los cafés, pero rápidamente desilusionarnos porque decimos, no, pero no se puede, porque hay un tema cultural, porque es muy difícil, o porque eso lo pudieron hacer
otros, pero acá no va a funcionar. Ver un caso concreto de con una política pública y una situación peor, lograr, no en 50 años, sino en 10, 15 años, dar vuelta a una situación tan dura y pasar a tener 200 compañías en el mercado de capitales americano, un PBI de país desarrollado y todo lo que logró Israel, bueno, la verdad que fue fuerte, ¿no? Eh, y ¿Y qué es después lo la que... otra cosa que me impresionó fue la transferencia de tecnología que ellos lograron, que eso sí yo lo venía sufriendo. Venía viendo con mucha frustración el grado de ciencia que hay en Argentina, pero qué pocas veces podíamos lograr llegar al mercado con eso, qué poca articulación había, y ver cómo ahí fluía todo, me impresionó también. ¿Cómo compararías también lo que vistes en términos de emprendedores, tipo de emprendimientos, con lo que estabas acostumbrado a ver? Bueno, en ese sentido, bueno, sí tienen una base científica espectacular, pero en ese sentido los vi a todos como no queriendo forzar a los científicos a ser emprendedores, sino que la inmensa mayoría de los casos son científicos que hicieron equipo con emprendedores para desarrollar proyectos. Eso por un lado. Después la gente me pareció que me sentí como en casa. La verdad es que creo que tenemos bastante más en común con los israelíes que con otros países de Europa o Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos ven esa actitud que a veces nosotros tenemos de atrevimiento o de no seguir siempre las reglas, o de buscarle la vuelta. Ellos lo ven como algo positivo, esa actitud que ellos llaman chutzpah, que se escribe chutzpah, eh, y lo ven como un activo que ellos tienen, esa creatividad. Nosotros muchas veces lo vemos como algo negativo. Es verdad que tiene muchos componentes negativos en nuestro caso, pero por otro lado tiene algo muy positivo de creatividad. Así que eso me gustó, y sobre todo lo que me pareció espectacular es que en Israel, por no tener mercado, ser muy chiquitos, son 8 millones de personas, los emprendedores desde que nacen ya son globales, piensan en atacar los mercados del mundo, y eso es algo que necesitamos mucho más acá, en nuestra región, ¿no? Ni siquiera en Buenos Aires, en toda la región. Perfecto, perfecto, excelente. Y bueno, entonces ya te situás, vas a Israel, te situás y con tu experiencia y del background de lo que ya había hecho la ciudad en todo esto, te pones, pones manos a la obra y te pones a hacer un trabajo que a mi modo de ver, digamos, ya en poco tiempo empieza a dar resultados muy interesantes. ¿Por qué no comentás qué es lo que está haciendo en este momento la ciudad? ¿Cuáles son las principales iniciativas que está haciendo la ciudad de Buenos Aires para promover el emprendedorismo? Bueno, Israel, el programa más llamativo y con el que me vine de allá, es el de las incubadoras tecnológicas, los fondos de Venture Capital, y un poco la idea al principio era de ponerle foco fundamentalmente a lo que era el capital de riesgo. Incluso es algo muy común acá en Buenos Aires decir, no, porque tenemos los mejores emprendedores de la región, ¿no? Y a mí, no es que sea desconfiado, pero no me gustan los presupuestos, entonces empezamos a investigar y a meternos también, y nos dimos cuenta que teníamos que empezar desde antes, que aún si tuviéramos los mejores emprendedores de la región, que no sé si es cierto ni mucho menos, tenemos un déficit y un trabajo en lo que es capital humano enorme, en el que teníamos que participar, y también en otras cuestiones. O sea, los primeros meses fueron de análisis de benchmark, o sea, de otras iniciativas, y de diagnóstico de la situación del ecosistema de Buenos Aires para ver dónde el Estado tenía algo para aportar y agregar valor y no meterse donde no correspondía. En ese sentido, luego de varios meses y en cantidad de reuniones, nos pareció que había 3 áreas en las que podíamos aportar. Una es, por supuesto, capital humano o capacitación, la otra es en lo que es la consolidación de la comunidad emprendedora o el ecosistema, y por último, el financiamiento. En el caso del capital humano, nos pareció que el emprendedorismo tenía mucho para aportar en esta gran discusión que se está dando en el mundo sobre el cambio de los sistemas educativos y del mundo laboral. Es decir,
el mundo del trabajo, producto del impacto de las nuevas tecnologías, está cambiando enormemente y va a cambiar drásticamente, diría yo, en los próximos 15, 20 años, con muchísimos trabajos siendo reemplazados por robots automatizados, con el conocimiento en muchos casos siendo casi un commodity, y lo que importa es el metaconocimiento o lo que uno puede aprender con eso. Y el sistema educativo en general no está preparando a la gente para ese nuevo mundo del trabajo, que tiene mucho más que ver con las capacidades emprendedoras, tanto para los que tengan su propio proyecto como para las personas que trabajan en empresas o en gobiernos o en cualquier institución. Con un gran énfasis en las llamadas soft skills o habilidades blandas. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires estaba, como parte del plan de innovación, justamente empezando ese cambio en el sistema educativo, y el emprendedorismo tiene cosas para decir. Por eso es que, por un lado, empezamos a participar con el Ministerio de Educación en el cambio de la currícula de la escuela secundaria, por ahora, después veremos, pero allí se va a incluir en primero y segundo año educación tecnológica y en tercero, cuarto y quinto año emprendedorismo. Y con respecto a lo que fue después de la universidad, ahí no tenemos potestad para cambiar nada, porque la ciudad hay 40 universidades en la Ciudad de Buenos Aires, pero ninguna depende del gobierno de la ciudad, no podemos cambiar la currícula. Sí, lo que podemos es intentar influenciar o contagiar, y por eso diseñamos lo que se llama la Academia Buenos Aires Emprende, que fue un curso co-creado con las instituciones o los capacitadores que están en los temas más de avanzada, de habilidades blandas, soft skills, Lean Startup, Design Thinking, Canvas, y co-creamos con toda esta gente un curso de 8 semanas, justamente con este componente de soft skills y metodologías de solución de problemas, más 3 cursos complementarios online con la gente de Acámica. Eso dijimos, bueno, vamos a probar a ver ese interés, lo largamos gratuito en toda la ciudad, en las 15 comunas, con la idea de ver si llegábamos a que se anoten 1000 personas. Se anotaron 6000 en la primera edición, explotó, así que nos dimos cuenta que había interés, y nos dio mucha ilusión, porque en el fondo el postulado nuestro es que las capacidades emprendedoras, la mentalidad emprendedora son para todos, tanto seas emprendedor como seas empleado, porque en el fondo lo que se trata es de lograr un cambio cultural en Buenos Aires, en realidad en Argentina y en la región, que es el de poner el foco en la búsqueda permanente de la creación de valor, que puede ser económico, social o ambiental. Eso es lo que nosotros pensamos que es un emprendedor o alguien con mentalidad emprendedora, que debiera ser para todos. Nosotros siempre decimos, imagínate lo que sería la Ciudad de Buenos Aires si toda la ciudad, todas las personas tuvieran esa vocación de búsqueda de creación de valor, sería espectacular. Entonces, por eso el curso lo apuntamos, sí segmentamos un poco hacia gente que era empleada y quería crecer profesionalmente con estos skills, con gente que quería ser emprendedora y gente que era emprendedora y quería escalar. Esos eran los 3 segmentos. Y ahora lo que estamos haciendo es agregando las escuelas. Ya vamos a empezar pruebas pilotos en 3 escuelas de la Academia Buenos Aires Emprende, escuelas secundarias. Y ahora vamos a empezar en la base de la pirámide, en villas, como se llaman acá en Buenos Aires. Vamos a empezar con comisiones en 3 villas, en el Bajo Flores, en la Villa 1114, en Cacupé, que es en la Villa 2124, y en Piletones, adaptando los contenidos para ellos, porque en el fondo el postulado de la academia, que es recibirte de vos mismo, creemos que tiene que ver con la libertad. O sea, en la medida en que vos tengas estas herramientas, podés ser más dueño de vos mismo, tomar las riendas, un poco más las riendas de tu vida, te toque estar donde te toque estar y haciendo lo que tengas que hacer, y en definitiva eso va a hacer que seas más libre, ¿no? Ahora, Mariano, mucha gente puede pensar, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Estás hablando de cursos que inclusive son postulados así en inglés, los títulos postulados en inglés, que tienen que ver con, o se originan muchas veces en startups de tecnología. ¿Cómo fue recibido esto por la gente, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires? Digamos, estuvieron con 3.800 estudiantes, me imagino con gente de todo tipo de perfiles, y ahora lo estás llevando a zonas carenciadas. ¿Cuál es la lectura con respecto a cómo ve esto la gente?
Bueno, nosotros ahí lo que sí intentamos hacer era, en Buenos Aires el concepto de emprendedor estaba quizás como muy sesgado al emprendedor tecnológico o digital y de ciertas zonas de la ciudad más bien pudiente, como se dice, ¿no? Pero nosotros lo que estamos postulando es que emprendedores hay en todos lados, que esta mentalidad es para todos y además lo que nosotros queremos es poner el foco no solo en emprendedor tecnológico, sino en todo lo que tenga que ver con la economía del conocimiento, la economía creativa, porque además son los activos de una ciudad como Buenos Aires. Por eso estamos trabajando con emprendedores de diseño, con emprendedores audiovisuales, de gastronomía, de turismo, también los tecnológicos, por supuesto, de publicidad, de media y de comunicación, o sea, tratando de llegar a todo el mundo. Por supuesto que están los emprendedores, un grupo de emprendedores que son los de alto impacto o de alto potencial de generar más riqueza y más empleo que los demás, con los que también hay que trabajar específicamente, pero después creemos que la mentalidad emprendedora es para todo el resto también. Por eso es que se anotó tanta gente. Se anotaron 6.000 personas en la primera edición y le pudimos dar lugar a unos 3.500, y en esta segunda edición también se anotaron 6.000 más, y ahí pudimos ampliar el cupo a 4.000 más o menos. Y así pensamos seguir creciendo, aunque creemos que para poder escalar necesitamos más cursos online, porque también nos lo están pidiendo de otras ciudades, de otras provincias, incluso de otros países nos están pidiendo el contenido. Así que queremos desarrollar un poco más la plataforma tecnológica para poder llegar a más personas, ¿no? ¿Cómo Pero podrías comentar un poco de métricas de resultados? estamos, digamos, nosotros estamos trabajando esas tres cosas. La Digo, academia, perdón, digo, de específicamente la dentro de la academia. academia, digamos, el nivel de satisfacción. Hicimos una encuesta con esta metodología donde vos lo que preguntás es de 1 a 10, ¿cuánto recomendarías la academia? Y los que votan con números bajos, que son los detractores, conversás con ellos para ver qué es lo que no les gustó. El problema que tenemos es que el resultado que dio fue 10 en la primera edición, entonces se nos complicó, pero sí estamos. Por supuesto que hicimos 1.000 errores al anotarse tanta gente más, para lo cual no estábamos preparados, ni mucho menos. Teníamos gente en el Facebook o Twitter o mail llamándonos, tuvimos que armar una especie de call center. Hubo bastantes problemas con la asignación de lugares, porque tuvimos que salir a conseguir lugares que no teníamos. O sea, hubo muchos errores, pero la gente que terminó haciendo el curso le gustó mucho. Y sobre todo fue muy interesante cómo se fueron organizando las comisiones. Cada clase se hicieron amigos, compartieron muchísimas experiencias, hasta incluso hubo algunas fiestas como de egresados que se armaron. Muy interesante la dinámica de cada comisión. Excelente. Y comentame sobre los otros dos ejes entonces. Sí. Bueno, en el caso de la comunidad, nosotros lo que pensamos, y digamos, lo digo y a veces se me enojan, pero bueno, tengo muy buena relación con todas las instituciones, así que se lo puedo decir. Eh, hay cantidad de iniciativas, pero que todavía no funcionamos bien articuladamente. Y ahí creo que las instituciones tenemos que aprender más de los emprendedores que sí funcionan como un ecosistema y donde los egos se dejan de lado. Nosotros tenemos que pasar del ecosistema al ecosistema y funcionar más como un gran equipo. Entonces, y ahí creemos que el Estado puede tener un rol de articulación, de lograr que esto funcione mejor. Eh, y ahí estamos con 2 o 3 iniciativas. Por un lado, por supuesto, continuar con eventos de fomento de la cultura emprendedora, intentando además no solo llegar a los que siempre están en los eventos, que nos conocemos y nos vemos las caras siempre los mismos, sino llegando al resto de la población para que por lo menos entienda y apoye y esté integrada a la comunidad emprendedora, que sea más grande, pero que esté integrada al resto de la comunidad. Porque hay que cambiar la mentalidad de todos. Por otro lado, estamos con una iniciativa que se llama Territorio Creativo, que tiene que ver con esta red de espacios de creación y trabajo colaborativo en la ciudad, en su mayoría privados, pero algunos también públicos, como espacios de coworking, makerspaces, que son estos talleres de hacedores, laboratorios, centros de innovación, o sea, infraestructura física para que se puedan juntar a crear, a trabajar en conjunto y a emprender
todas las personas en la ciudad de Buenos Aires. Incluso estamos en un proyecto de reconversión de algunas bibliotecas. Eh, y, y por otro lado, lo que estamos haciendo es subiendo a la comunidad emprendedora a las empresas. Eso nos parece fundamental, porque los desafíos son tan grandes que no vamos a llegar solo con los emprendedores. Necesitamos las empresas que también se reconviertan, que pongan el foco en la innovación, que articulen mejor con los emprendedores y con la academia y con los gobiernos. Eh, y, y ahí es como que estamos trabajando dos líneas con las empresas. Por un lado, todo lo que tenga que ver con impacto social y sustentabilidad. Las empresas están encarando ese proceso. Y por otro lado, lo que es innovación abierta en sí para sus proyectos. Hay muy buena recepción, hay muchas que no tienen ni idea, están como perdidos, pero saben que por ahí va la mano. Y como yo vengo diciendo, hoy las comunicaciones, el mundo hiperconectado hace que cualquier organización no pueda más tener máscaras o caretas y decir que es sustentable o que es innovador, porque la gente enseguida lo puede verificar y te expone si no lo estás haciendo. Entonces, hoy no queda otra que empezar el camino hacia la sustentabilidad, y para eso hace falta innovación, no queda otra. Y para la innovación en general hace falta también procesos de innovación abierta por las características propias de las organizaciones. Entonces, y eso termina en emprendedores, con lo cual es un camino que hay que empezar a recorrer y que estamos charlando con varias organizaciones, así que súper interesante el proceso, ¿no? Y lo mismo desde el gobierno, implementando innovación abierta. Y en ese sentido, para muchas de estas iniciativas hace falta financiamiento. La clave, o sea, una de las claves de Israel fue justamente el YOSMA Program, que fue el Estado co-invirtiendo con los privados en capital de riesgo. O sea, no hay caso en el mundo donde no haya habido capital de riesgo involucrado en estos procesos de innovación. Hace falta la nafta para los emprendedores. Y en general el Estado ha tenido un rol, directo o indirecto, o sea, no solo los privados, sino también el Estado. De todo lo que hay para hacer, y luego una larguísima discusión sobre cuál es el rol del Estado y cómo tiene que intervenir, si con subsidios, si con inversión, si con coinversión o qué. Estamos probando con una iniciativa de Capital Semilla para hacer coinversión con inversores privados que estén constituidos en el formato de aceleradoras. Hicimos un proceso de selección, se presentaron 14, seleccionamos 5 aceleradoras y a esas 5 aceleradoras les vamos a dar dinero en coinversión en los proyectos que las aceleradoras elijan. Coinversión significa que la plata va a volver, digamos, que la inversión que están haciendo está indexada de alguna forma a equity y que si las empresas van bien, ustedes ganan. Exactamente, no entramos como accionistas porque en general, no sé cómo sea en otros países, pero acá en Argentina que el Estado sea socio es algo muy incómodo para el proyecto, pero sí está atado a equity, es un grant, o sea, un crédito a mejor fortuna, podría decirse, o convertible en un préstamo, decíamos, es un aporte no reembolsable, convertible en un préstamo en caso que a la empresa le vaya bien. Si le va mal, no tiene que devolver nada. Si le va bien, tiene que devolver algo para que podamos seguir ayudando, apoyando a otros emprendedores. Perfecto. Mariano, vos estás centrado en el centro, digamos, en medio de un corredor urbano que reúne más de 10 millones de personas. ¿Qué es lo que le dirías a la gente de ciudades pequeñas del resto de la región o medias del resto de la región con base a tu experiencia, digamos, circulando por el interior? Bueno, yo lo que creo es que, como hemos hablado con vos más de una vez, los desafíos que tenemos por delante son tan grandes que si nos ponemos a competir entre ciudades estamos complicados. Son desafíos que tenemos que afrontarlos como región y para afrontar esos desafíos hace falta un cambio de mentalidad de toda la región. Lo que es importante es que con este plafón o empezando por un cambio de mentalidad y cierta capacitación, luego de eso hay particularidades de cada ciudad
que hay que aprovechar. O sea, nosotros vemos la heterogeneidad como un valor de cada ciudad, de cada región. Pero de todas maneras, lo que es como parte del fenómeno y la cara linda del fenómeno del tsunami tecnológico es que hoy emprender es cada vez más barato y hay cada vez más acceso a información, con lo cual la innovación puede salir de cualquier lugar. Con lo cual un grupo de gente con curiosidad, con ganas y con ideas, esté donde esté, puede pensar soluciones no solo para su comunidad, sino globales. Es impresionante, eso nunca pasó eso en la historia, que la revolución industrial sucedió en Inglaterra en algunos lugares y después fue yendo hacia todo el mundo. Hoy la revolución esta está pasando en todo el mundo a la vez, eso es impresionante. O sea que vos recomendarías a intendentes de ciudades medias o pequeñas que también fomentaran el emprendedurismo como una base para el progreso de sus ciudades. Desde ya, en Buenos Aires ni hablar, porque, y yendo a la cara fea de la tecnología, si las estadísticas son ciertas y alrededor de un 50% de los empleos van a ser reemplazados por máquinas, eso es un problema social grave que tenemos en puerta y para el cual hay que prepararse. En un país como Argentina, donde hay algunas provincias y donde la cantidad de empleo público está entre el 50 y el 70%, hay una cantidad enorme de gente que va a tener que reconvertirse. Y reconvertirse empieza por un cambio de mentalidad. Con lo cual, por un lado, me parece que teniendo en cuenta, o sea, por necesidad van a tener que hacerlo, y por oportunidad también, porque hoy está al alcance de la mano y se pueden lograr desarrollos globales en cualquier ciudad y pueblo. Entonces, me parece que poner el foco en la economía del conocimiento de los emprendedores es fundamental, tanto para emprendedores como para empresas que se puedan ir surgiendo, ¿no? Excelente, Mariano. Creo que esto da para mucho más y la verdad que me encantaría, cuando estemos más avanzados en el proyecto, retomar el diálogo y avanzar sobre la agenda de América Latina. Creo que nos diste algunos elementos súper valiosos y algunas lecciones de lo que están haciendo que me parece excelente y súper positivo. Sobre todo da para dar, digamos, la respuesta de la gente en la cantidad de gente que va, digamos, en las bajísimas tasas de deserción, que es más, por lo que escuché, los cuentos, las malas bocas dicen que inclusive, digamos, se llena de gente, termina más gente de la que empieza, en el sentido de que la gente invita a sus amigos, lo cual me parece fantástico. Pero bueno, creo que por hoy podemos mantenerlo por aquí. Te agradezco muchísimo compartir todas estas perspectivas y felicitaciones por lo que estás haciendo, que me parece excelente. Bueno, muchas gracias, sí, da para hablarnos un montón, pero bueno, contento y contento además, como hemos hablado más de una vez, me parece importante que la gente entienda que el fenómeno emprendedor tiene mucho para aportar en lo que es, en definitiva, lo que nos preocupa, que es el desarrollo de la región, afrontar los desafíos, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la disminución de la inequidad, que es el gran desafío que tenemos por delante. No es solo un fenómeno creativo, artístico, el emprendedorismo, sino que tiene un impacto real en la economía y en la vida de las personas. Por eso todo lo que podamos hacer para que siga creciendo esto, cuenten con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y la seguimos otro día. Espectacular, un gran abrazo. Gracias, abrazo. Chao, chao. Gracias.